procreación y embarazo. Bien, y vamos a repasar algo que estuvimos considerando las clases anteriores, que fue mucha cuestión técnica, fisiológica, científica, para sentar un precedente de lo que Dios creó. Recuerden, ¿por qué tenemos que tratar cuestiones científicas? Simplemente para maravillarnos de lo que Dios haya creado. Desde esa perspectiva, yo creo que hace que todo cambie, todo sea diferente y veamos la ciencia desde una perspectiva espiritual. Y estuvimos hablando mucho del sistema nervioso y hablamos del sistema nervioso, de las zonas, de las áreas que se manejan dentro de la espiritualidad. Y dijimos algo que también es muy importante en el caso ya desde la concepción o desde que un ser humano, desde que somos concebidos. Bien, ¿se acuerdan que hay momentos muy significativos cuando somos concebidos? Un dato que comenté fue que cuando va descendiendo el óvulo fecundado, ya no es óvulo, ya tiene otro nombre, ya es un ser humano en potencia, se establece un diálogo molecular, ¿se acuerdan? Que este diálogo molecular forma un código químico que va a hacer que el nuevo bebé sea aceptado por la mamá. Se desencadena los sentimientos de amor y de cuidado, que es el instinto maternal para ese bebé, para que no sea rechazado dentro del útero, y toda la gestación, y lo prepara aún para la lactancia, y no solamente eso, para todo el cuidado en el nacimiento, cuando es un niño de 3 años de edad, va creciendo, pero que dijimos que esa relación de amor entre la madre y el hijo, ¿cuándo cesa? ¿A qué edad? A los 30 años de edad desaparece esa codificación o decodificación y prepara a la mamá para que su hijo o su hija pueda formar una nueva familia. ¿Sí? Cambia la relación y el sistema de relación emocional, cambia de una madre protectora y la prepara. Yo creo que es algo que hay que investigar para que también la que fue madre llegue a ser una abuela. ¿Sí? Ahí hay otro misterio por ahí, pero bueno, yo creo que no sé si se ha investigado. Yo me voy a proponer tratar de investigarlo, a ver si se ha descubierto algo de eso. Si queda alguna huella, se reactiva en la mujer cuando es abuela, por el amor a los nietos. Yo lo veo, por ejemplo, con Patti, que no es el mismo amor de madre que de abuela. Es diferente, pero algo se activa, algo que une emocionalmente y que va muy mezclada con los recuerdos. ¿Se acuerdan que vimos un tema de los recuerdos en la sexualidad? Cómo los recuerdos tienen mucho que ver, de acuerdo a la configuración del recuerdo, es el tipo de relación que se establece. Y bueno, por ahí mencionamos algunas cosas interesantes. Bueno, prosiguiendo con el tema del embarazo, hablamos que cuando ya se está desarrollando el bebé y la madre es una madre espiritual, como empezamos a leer en el capítulo 1 del libro de Samuel, cómo Ana cambia totalmente su estado emocional cuando se sabe que está embarazada, de estar triste. Me recuerda mucho la expresión, y le voy a dar este dato. Cuando el Señor Jesucristo está en el huerto de Getsemaní, tiene la misma expresión que tuvo Ana. Dice que estaba con amargura de alma, ¿sí? Que estaba muy triste, estaba en una depresión muy fuerte porque no se podía embarazar. Ese era el estado emocional de Ana. Interesante porque la configuración bioquímica de los neurotransmisores no tienen género, es decir, son igual en el hombre que en la mujer, porque la depresión, la amargura, la tristeza es por igual en uno o en otro género. ¿Estamos de acuerdo? Eso se sabe. Ahora, cuando Ana
declara que está en ese estado emocional tan difícil, con la depresión, la amargura, la tristeza, el enojo, todo eso que ella sentía, es lo mismo que experimenta el Señor Jesucristo en el huerto de Getsemaní. Porque Él dice, mi alma está triste hasta la muerte. ¿Y por qué el Señor Jesucristo debió pasar por eso? Para redimir. Para redimir. Esa fue una actividad redentiva de parte del Señor Jesús, que aún dentro de una función bioquímica como la estamos analizando, pero que espiritualmente tiene una conexión y una relación inseparable. Entonces el Señor Jesús redime toda la depresión, toda la amargura, todo el sentimiento de impotencia y de muerte cuando está en el huerto del Getsemaní, que finalmente eso lo entendemos que es la redención del alma. La redención de nuestra alma se llevó a cabo en el huerto del Getsemaní. Ahí llevó y cargó el Señor Jesús todo eso, y Él no fue alegre a la cruz. Él no fue contento de saber que se estaban cumpliendo las profecías, de que sabía y tenía la convicción plena y absoluta de que iba a resucitar. Porque Él se vio resucitado. En la visión que le da el Señor a Abraham, porque lo dice el Señor Jesús en Juan 8, dice, y Abraham había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Lo dijo el Señor Jesús. ¿Cómo se vio? Si Jesús lo estaba diciendo, y está diciendo que Abraham lo vio, y que vio el día de él, de Jesucristo, ¿cómo se vio el Señor Jesús? Resucitado. Eso era suficiente como para que fuera a la cruz y dijera, no pasa nada, me va a doler, pero voy feliz a la cruz y no va a haber ningún problema, porque sé que voy a resucitar. Sí, Él lo sabía, Él se vio resucitado, pero tenía que experimentar en su persona el efecto de la tristeza, de la amargura, de la depresión, de todo lo que inclusive no es difícil pensar que aún el miedo, una emoción ajena a la deidad, también lo hubiese experimentado. ¿Por qué? Porque pues Él dice que Él se hizo carne y sangre igual que nosotros para prestarnos pronto auxilio en la tribulación. Entonces Él debió haber también experimentado todo eso. No el temor a Dios, eso no, es otra cosa, sino el miedo como emoción negativa y destructiva. Entonces es probable que Él haya experimentado algo así, y que en el sufrimiento del Getsemaní y hasta la llegada a la cruz, eso haya sido depositado. Todas las emociones negativas y los pecados y toda la debilidad del ser humano hayan sido depositadas en el infierno para hacernos libres. ¿Me explicó? Ahora, ¿esto qué quiere decir? Que Ana, y lo vemos en el cambio de actitud de Ana, porque con el nacimiento de un niño, ella cambia totalmente. A ver, pregunto, ¿en el nacimiento de Jesús cambió la actitud de María, la madre de Jesucristo? Sí, ella cuando hace el Magnificat, ahí habla... En Lucas está escrito, dice, y es más, confiesa a Jesucristo como su Salvador, y eso que era un embrión. Pero ella ya lo está reconociendo como su Salvador. Entonces, sí, el desconcierto, cuando le dice al ángel, ¿y cómo voy a tener un hijo si no he conocido varón? El desconcierto, el miedo a que fuese apedreada, abandonada por su prometido que era José. Es una situación no igual a la de Ana, sino que es otra forma, otra configuración emocional, pero igualmente podría ser causante de mucha aflicción. Y ahora que sepa mi prometido José, que estoy embarazada, lo más normal es que ella pensara cómo iba a pensar José, porque ella tenía el mensaje espiritual, sobrenatural, milagroso de parte de Dios. Un ángel se lo anunció. Entonces ella lo cree. Y dice, bueno, si es la voluntad de Dios, pues adelante. Pero ¿cómo va
va a reaccionar José? Se me va a acabar todo, me va a exhibir para que sea yo apedreada, me va a repudiar. ¿Cómo va a ser? Fue un tiempo de mucha angustia para María, mucha angustia. Pero muchas de las jóvenes hebreas no que, o sea, Ahora como mismo era una está virgen la que lloviendo iba y la concebir. temperatura es de 10 grados. Perdón. Y pensando en cuanto a la cultura, que muchas de ellas, mujeres, sabían que el Salvador iba a venir por una virgen. Entonces, como que muchas de ellas también no lo podrían haber estado esperando ser el recipiente de la gloria de Dios en eso. Consulto, Claro. me pregunto. No, sí, de hecho era el anhelo de muchas señoritas de la época que podrían ser las escogidas. Pero era tanta la cuestión social, por la represión y la opresión romana, las políticas, la pobreza, el maltrato a la mujer, a la manera antigua de ese tiempo, de ubicarla en un lugar de inferioridad, que sí había una situación como que se perdía un poco esa ilusión, ¿no? Podría ser tal vez como una chica de una zona muy carenciada que quiere tener una hermosísima fiesta de 15 años. O sea, ay, yo quisiera, pero ¿y si no se va a poder? ¿Me explico? Podría ser algo así, sí, es cierto. Bueno, entonces, la misma situación de angustia que haya tenido Ana, que haya tenido María. Ahora, la diferencia con María es que en ella estaba el Mesías Salvador. Y el Mesías Salvador, con toda su reestructuración, con toda su crecimiento y desarrollo embrionario, que fue como cualquiera de nosotros, también participó. Fíjense desde cuándo el Señor Jesucristo participó del estado de angustia, de zozobra, de miedo, que su propia madre le estuvo transmitiendo, como dijimos, con los neurotransmisores que se forman para tales efectos, y también los estuvo ya llevando. Es decir, el Señor Jesús llevó a la cruz del Calvario la circunstancia emocional de su propia madre. Sí. O sea que desde su desarrollo embrionario, el Señor Jesús experimentó una crisis que hoy una mujer embarazada puede tener en el caso de un embarazo no deseado, un embarazo por una violación, por un embarazo no planeado, y que el Señor Jesús recibió la información en él de María, su madre. ¿Para qué? Para que también eso fuese redimido. Por eso el mensaje de hoy, para las mujeres embarazadas, ajenas a su voluntad, deba de ser, ¿sabes qué? Eso que tú sufriste ya fue redimido por Cristo, fue llevado por Él, por esta situación bioquímica. Si quieren dar la explicación, si quieren una explicación más detallada, más técnica, Él te entiende y llevó esto y te puede hacer libre. O sea, Él lo vivió. Hebreos 2. Léalo, por Perfecto. favor, sí. A ver, tengo una versión. Lo último dice: por lo cual convenía que en todo, hablando de Cristo, fuera semejante a sus hermanos, sí, para que le fuera un misericordioso y fiel sumo sacerdote ante Dios, para expiar los pecados del pueblo, pues en lo que Él ha padecido siendo tentado, es capaz de socorrer a los que están siendo tentados. Perfecto. Bueno, Antes también, todo el capítulo 2 habla. Claro, casi todo esto habla del sacerdocio de Cristo y su perspectiva como Mesías Redentor. Entonces, ¿por qué tuvo que ser así? ¿Por qué tuvo que hacerlo hacia el Señor Jesucristo? De llevar esto también, la carga de una mujer con un embarazo no deseado. ¿Por qué fue necesario? Y que Él participara, aun cuando fuese varón, porque como le dije, la bioquímica no tiene género, ¿sí? Porque todos los varones tenemos hormonas femeninas en un grado mucho menor que las masculinas, y la mujer es al revés. Las mujeres tienen hormonas masculinas en un grado mucho menor que las femeninas. O sea,
Así es como está el equilibrio. Bien. Ahora, entonces el Señor Jesucristo experimenta todo eso, pero ¿por qué tuvo que ser así? ¿Por qué tuvo que hacerlo Él? Porque Él reconcilia todas las cosas. Es como que Él pasó por todo, donde nosotros, cuando estamos en algún lugar, sabemos que Él estuvo ahí. ¿Sí? Bien. Entonces, de esa manera es como que no hay nada que a nosotros nos pase, Sí. ¿sí? Que Él no lo haya vivido y no lo haya pasado. Claro. Fíjense que hay una profundidad, Clau, y lo que dice tiene absolutamente cierto. Cuando dice, el apóstol Pedro lo dice, y por ahí otra vez se menciona, cuando el Señor Jesús regresará, cuando sean hechas la restauración de todas las cosas. Y la restauración de todas las cosas no es de objetos inanimados. Bueno, porque entra la creación ahí, pero entra aún esos detalles. Porque el Señor Jesús no iba a ser menor a la mujer, porque es hacer acepción de personas, y eso es pecado. Entonces tenía que estar dentro de ese contenedor que es Cristo, para llevar también una acción redentora en la mujer embarazada, sea cual sea el tipo de embarazo que tenga. Por eso el Señor puede sanar a una mujer, como en el caso de Ana, que era estéril, y después el Señor le da la posibilidad de embarazarse, o puede ser de María, que tenía toda su funcionalidad normal, pero que viene con un embarazo inesperado, un embarazo tal vez no deseado de momento, hasta que ella recibe el anuncio de que está embarazada de parte del Señor para que dé a luz al Mesías. Y la angustia que tiene para cómo iba a ser recibido por su prometido José, de cómo iba a ser. Ahora, por eso se ve necesaria la intervención del Espíritu Santo, de que le muestre a José la realidad de su prometida. Lo que tiene en el vientre María, tu esposa a modo hebreo, como prometida, es ese santo ser que lleva en su vientre, es el Mesías Redentor. Ahí José le cambia totalmente y llega hasta lo más profundo de su ser, aún hasta su subconsciente de José. Sí. Creo que esto es lo que yo pienso, ¿no? Como que Job pedía un mediador, alguien Sí. que entendiera nuestra humanidad. Sí. Entonces decía como que Dios era Dios y nosotros, al ser seres humanos, Dios no nos entendía, como no nos Claro. podíamos, como que Él no nos podía entender. Entonces como que pedía a alguien que fuera un árbitro, Sí. entre ellos, entre Claro. Dios y nosotros. Sí. Y creo que ese es el lugar que ocupa Jesucristo. Él Claro. dice que pasó por todas las situaciones, los estados de ánimo que podemos haber llegado a pasar nosotros, todas. entonces Él nos entiende y es nuestro abogado, Sí. porque Él pasó por. Ahora, ahí hay un detalle, aprovechando lo que dice Clau, que inconscientemente, aún el cuerpo de Cristo, como que considera más al género masculino que a la mujer, Sí. y específicamente en el caso del embarazo, y específicamente dentro del embarazo a un embarazo no deseado, como que no se ha tomado en cuenta, como que, no, pero ¿a poco es? Yo les aseguro, a ver, puedo hacer una pequeña encuesta. ¿Cuántos habían considerado que el Señor Jesús llevó la redención de un embarazo no deseado? No. ¿Y por qué? Si sí fue, tuvo que haber sido. ¿Me explicó? Él pasó por eso. De hecho, él se va a criar, su crianza fue en una familia disfuncional. Yo creo también, Doc, que Sí. Él venció sobre eso. Sí. Entonces, esa memoria espiritual, cuando Él fallece y es glorificado, y viene el Espíritu Santo, el Espíritu viene con esa memoria de cómo vencer en esa situación. Así es. Pero tenía que experimentarlo Claro. Jesucristo, el Hijo del Hombre. Tenía que pasar por la experiencia. Tenía que pasar por ese proceso para que pudiese llevarse a cabo la redención absoluta. O sea, la redención no es nada más de ciertas circunstancias de vida. No nada más cuando estamos tristes.
Se menciona así porque, sobre todo en la profecía de Isaías 53, cuando habla de que sobre el castigo de nuestra paz fue sobre él, por su llaga hemos sido todos curados o sanados, etcétera. Pero si profundizamos en cada una de las diferentes circunstancias redentivas, nos vamos a encontrar muchas cosas, pero entre muchas está la cuestión precisamente de la sexualidad. ¿Se acuerdan que en el módulo anterior que hablamos acerca de cómo fue redimida la sexualidad humana a través de que fuese exhibida su circuncisión para avergonzarlo? Y ahí fue redimida la sexualidad en general, ¿no? Bueno, en el caso de la mujer. Y bueno, ¿y cómo podemos verificar que haya habido una conciencia en el Señor Jesucristo de la gestación y el nacimiento de la mujer? Porque también eso tuvo. ¿Se acuerdan que el Señor le dice a Eva, Eva, tú parirás a tus hijos con dolor? Bien, ¿cómo es que eso haya sido redimido con Cristo? Él tuvo que haber parido y dado a luz, espiritualmente hablando. Cuando él habla en los evangelios de su iglesia, que todavía ni existía la iglesia, él ya tiene en su corazón, en su mente, en su espíritu, el concepto de lo que es la iglesia. ¿Sí? Cuando él sufre un dolor terrible que le abre el costado y sale agua y sangre y nace la iglesia, literalmente es un parto. Y ahí el Señor Jesús redime el parto de la mujer de la cual fue sujeta Eva. ¿Sí? Porque ahí nace la iglesia. Igual, se abre la carne, sale agua, líquido amniótico en la mujer, sale sangre en el desprendimiento placentario y se da a luz un hijo o una hija, que en este caso es la iglesia. Y ahí es redimida la mujer en ese instante de su vida. La mujer que creció y ya da un paso de fe, puede transitar por un momento de parto, miren, sin problema. Es más, hasta la cesárea podría yo decirles, con conocimiento de causa. ¿Sí? Porque, ¿qué es lo que se hace en una cesárea? Ustedes saben qué se hace, ¿no? Se hace un corte de carne y se abre todo y sale un nuevo ser, ¿va? ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué le pasó a Adán? ¿No le abrió el cuerpo el Señor y le sacó un ser que estaba ahí, que era Eva? ¿No? Fue una cesárea en el sentido como hoy la conocemos, que dentro de un varón saliera una mujer. Ahora, dentro de una mujer puede salir un hombre o una mujer. O sea, hasta eso no se olvidó. Hasta eso. O sea, todo esto es una estrategia y un plan lleno de perfección, sin olvidar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque esto va a evitar reclamos. Ya cuando esté toda la iglesia frente al Señor, cuando se cumplan los tiempos finales, no va a poder ni tener validez un solo argumento de nadie. Es que, Señor, tú no tomaste en cuenta el sufrimiento de los dolores de parto de la mujer. Se nos va a decir él, a ver, hubo quien sí lo entendió, Pablo, ven. Le va a hablar a Pablo el apóstol. ¿Le recuerdas a esta personita acá, que creo que no leyó la Biblia? ¿Qué sufriste tú con los Gálatas? Y Gálatas dice, por causa de ustedes he vuelto a sufrir dolores de parto. ¿Cómo? Si era un varón. Pero Pablo tuvo la revelación de la redención de la mujer en ese sentido. ¿Sí? O sea, entonces no vale ese argumento. No, Señor, es que te olvidaste de la mujer porque sí, finalmente tú eras hombre y fue la redención. No, ven, en el espíritu no hay género.
No hay espíritu de hombre, no hay espíritu de mujer. Todos somos, lo dice Pablo también, ya no hay varón, ya no hay mujer, ya no hay etnias, ya no hay intelectualismo, ya no hay religiosos, ya no hay, todos somos uno en Cristo. Entonces hay una igualdad a nivel espiritual, en la cual no va a haber argumentos. Señores, que tanto que se peleó y se hizo a favor de que sí, que no, el aborto que sí, el aborto que no, para el Señor a nivel espiritual, eso ni lo oye, ni ve las manifestaciones. Él ve lo profundo, Él ve lo que verdaderamente Él hizo. Y lo que hizo fue esa redención. ¿Me explico? Sí. ¿Vamos bien? Bueno, regresamos a entonces ya, porque ya me estoy yendo para otro lado. Pero está bueno esto. Entonces, estábamos en el capítulo, en la página 29 de su manual. Ahí es donde estábamos hablando de Ana. Vemos que Ana hace algo muy importante, porque estábamos analizando el libro del primer libro de Samuel. Ahí estábamos. Y si ustedes recordarán que estudiando la circunstancia de Ana. Pero hay algo más que es importante, que tiene mucho que ver con el desarrollo de los hijos. Bueno, el primer capítulo del primer libro de Samuel, cuando ya ha nacido Samuel, en el versículo 20 del primer libro de Samuel, 1:20, dice: aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido a Ana, dio a luz un hijo. Y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedí al Señor. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido: yo no subiré hasta que el niño sea, ¿qué? Destetado. Para que lo lleve y sea presentado delante del Señor y se quede allá para siempre. Ahora, ¿a dónde iba a ser llevado Samuel? ¿Para qué? ¿Para que se quedara cuánto tiempo? Para siempre. Se ha destetado. Bueno, a ver, ¿a qué edad es que haya sido destetado Samuel? Como a los 3 años. Bueno, porque dice más adelante, por la ofrenda que se entrega, dice en el versículo 23, y Elcana su marido le respondió: haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Y matando el becerro, trajeron el niño a Elí, el sacerdote que estaba ahí. Y ella dijo: oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti cuando orando a Jehová. Por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Y después viene un cántico muy hermoso, muy famoso. Ana oró y dijo: mi corazón se regocija en el Señor, mi poder se exalta en el Señor, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. El Magnificat del Antiguo Testamento, que después María repite a su forma, ¿sí? Que estaba ya el Redentor en ella. Entonces ahí se vuelve a recrear nuevamente todo lo que ella dice, y queda hermoso. Es un poema, es una cosa tan tremenda de una mujer que a la vez se va a tener que despegar de su hijo. Ahora, 3 años, sí, probablemente, por los becerros que se entregan, y lo deja ya ahí depositado. ¿Saben que ocurre algo interesante que lo vamos a mencionar ya en el embarazo y del desarrollo de los hijos? Pati creo que ya había comentado algo de esto, pero se sabe muy bien que el ser humano, cuando nacemos con un tipo de captar eventos o acontecimientos que nos rodean, ¿sí? Pero que en los primeros 3 años de vida
Nosotros todo lo que percibimos entra en nuestra memoria subconsciente. Se queda grabado todo lo que vivimos. Pero después de los 3 años de edad se cierra, y cumpliendo los 3 años de edad se abre otra memoria, que la primera memoria, que es la implícita, y se cierra. Todo lo que nosotros experimentamos los primeros 3 años de vida se quedan dentro de nosotros. Pero hay algo importante. Cuando la mujer está lactando y que toda la producción hormonal para la lactancia está hecha a base de neurotransmisores, ¿sí? Es decir, la mujer no tiene ovulación, no hay estrógeno circulando, no hay progesterona circulando, que eso es lo que produce la ovulación, pero sí está circulando la prolactina, y la hormona que estimula a las glándulas mamarias para la producción de leche, ¿sí? Bueno, toda esa producción hormonal que la mujer tiene durante la lactancia lleva un mensaje de provisión que queda insertado en el subconsciente del ser humano. Es decir, le da la seguridad. Por eso hoy se estimula mucho y se anuncia mucho que lo mejor que hay y que existe es que la mujer le dé de comer a su bebé leche materna. Un tiempo no se promovió por intereses X, pero hoy se ha vuelto nuevamente a estimular a como quiera que sea la lactancia materna por el mensaje que lleva, que viene de la mamá. Y si una mamá que es espiritual y que hay una producción de lactancia, no solamente a través de la leche materna va a alimentar al bebé, sino que también sigue contribuyendo a las hormonas de la espiritualidad, los neurotransmisores de la espiritualidad que se transfirieron durante el desarrollo embrionario, después se prosigue con esa espiritualidad neurotransmisivamente, no sé cómo decir que este verbo, bueno, lo estoy inventando, algo que va por los neurotransmisores, que sigue consolidando la espiritualidad de los bebés. Y lo vamos a probar con lo que dice más adelante, ¿sí? Y en los 3 años de edad de Samuel, pasan, se le cierra la memoria implícita a Samuel y se le abre la memoria explícita que sí ya va a recordar. Bueno, seguimos leyendo la historia, que es historia en cuanto a lo que se refiere a Samuel, pero ahí tenemos que irnos hasta el capítulo 2, vamos a leer algunos versículos. Versículo 18, ya tiene más de 3 años de edad, ya consideramos que es un niño que ya está crecido, probablemente ande por los entre 6 y 10 años de edad, ¿sí? Estamos hablando de un Samuel de esa edad. ¿Qué pasó? Samuel se va a vivir, lo lleva a su mamá a que sirva en el templo. Siendo un niño pequeño, pues hacía cosas menores. Tal vez limpiaba por acá, limpiaba por allá, hacía cosas que a su edad se le permitían hacer. No estaba la Torah como hoy se conoce, sí había escritos antiguos, sí los había, estaba bien, no existía todavía David, todavía no nacía, Samuel era el que lo iba a ungir, no estaba el rey Saúl, solamente había un sistema de gobierno con jueces. O sea, sí existía la transmisión oral del diluvio, del Génesis, sería lo que más habría, nada más, no había proverbios, no había cantares, no había nada de eso, solamente la transmisión y la enseñanza de lo que está en lo de la entrada, sí, hasta jueces, claro. ¿Sí? Tal vez ya se contaba la historia de Gedeón, etcétera. Bueno, de esa época para atrás se sabía. Bueno, y se supone
que Samuel va a quedar en buenas manos. Es decir, con el sacerdote Elí y con sus dos hijos, que son Finés y Ofni. Que seguro ya sé qué significa Ofni por la conducta de estos hombres. Bueno, ahora se les digo qué significa la palabra Ofni. Bien, porque así se llamaba, ¿no? Bueno, él tenía dos hijos que se supone que ellos eran sacerdotes de él, juntamente con su padre Elí, porque dice que llevaban la carne de los sacrificios. Y algo pasó, porque en el versículo 12, vean cómo dice ahí. En el versículo 12, los hijos de Elí eran hombres impíos. ¿Y qué dice? Y no tenían conocimiento de Jehová. Porque ellos hacían cosas terribles. Se robaban las ofrendas, porque aquí dice que tomaban la carne de los sacrificios y se robaban las ofrendas. ¿Y creen ustedes que Elí sabía eso? Claro que lo sabía, pero hacía como que no pasara nada. Y con esas personas había sido entregado Samuel. Y dice también que inclusive dentro del templo, Elí, que oficiaba su sacerdocio, sus hijos Ofni y Finés tenían relaciones sexuales con mujeres dentro del templo, que practicaban idolatría porque tenían dibujadas figuras de ídolos dentro del templo. Entonces, en ese ámbito espiritual creció Samuel. ¿Qué podía aprender ese niño ahí, tan pequeño? Lo que veía de ellos. Pues él decía, ay, son sacerdotes, aquí me dejó mi mamá. Hoy hay mucho temor de que los niños aprendan cosas que están fuera de lo que hemos aprendido, de que Dios determina que se deba de hacer en un sistema del mundo, ¿o no? Sí. ¿No hay temor? Sí. Bueno, cuando hay una instrucción desde el útero, desde el embarazo, y hay una madre espiritual, blinda a su hijo para ese tipo de cosas. ¿Sí? Le da un blindaje espiritual. Entonces, vean, aquí está el ejemplo. ¿Qué más queremos que una enseñanza espiritual con gente tan impía como la que estaba ahí? Y vean qué pasa, porque dice después, siguiendo la lectura, ahora vamos, que eran muy tremendos estos hombres, dice el 17, era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Eso es el ámbito espiritual en ese tiempo, en ese lugar. Pero ven lo que dice el versículo 18. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino. Y le hacía a su madre una túnica pequeña, o sea, que era joven, pero dice que le llevaba una túnica pequeña. Si era joven y una túnica pequeña, por eso calculamos que tendría esa edad, entre los 6 y los 10 años de edad. ¿Está bien? Dice, una túnica pequeña, y se la traía cada año, cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y Elí bendijo al Elcana y a su mujer, diciendo, Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová. Y se volvieron a su casa. Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz a 3 hijos y 2 hijas. Todavía más. Al final del 21 dice, y el joven Samuel crecía, ¿de qué dice? Delante de Jehová. Espérenme, pero había seres muy negativos ahí. Pero dice que él crecía delante del Señor. Sigue diciendo después, pero él era muy viejo y ya oía de todo lo que hacían sus hijos con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. ¡Wow! Qué tremendo, ¿no? Qué difícil. Y les dijo, ¿por qué hacen cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo sus vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama lo que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Eso
No lo sabía Elí, pero ya había una decisión de parte de Dios. Porque la reprensión de Elí era muy superficial, no era fuerte, no lo sacaba, no debía de haber cumplido con lo que se había determinado que debía hacerse con un sacerdote que hacía tales cosas. ¿Qué se debería hacer con estos hombres? Ejecutarlos. Pero Elí no decía nada, no decía nada. Bueno, estaba creciendo Samuel. Lo que nos interesa es lo de Samuel. En el versículo 26 dice: y el joven Samuel iba creciendo, y era acepto delante de Dios y delante de los hombres, igual que le pasó al Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan que dice? Porque Jesús crecía con gracia y sabiduría delante de Dios y de los hombres. ¿Sí? La misma situación. Hay un paralelismo, porque Jesús también debió haber experimentado con sacerdotes corruptos, con un sacerdocio títere del gobierno romano. ¿Se acuerdan? Uh-huh. Y él también pasó por esa misma experiencia, como la que haya vivido Samuel. Pero ¿y por qué tuvo que haber pasado el Señor Jesús, también sufrido un sacerdocio de esa naturaleza, tan corrompido y todo como era aquí? Para redimir ¿qué cosa? El sacerdocio, del cual él fue constituido como sumo sacerdote para siempre, y poder a los varones, padres de familia, constituirlos como sumos sacerdotes de su propia casa. ¿Sí? Tenía que repetirse la historia. Bien, bueno, seguimos leyendo. Después dice: y vino un varón. Bueno, sí, ahora vino un varón y ahí profetiza sobre lo que va a ocurrir con los hijos de Israel, y se le da la advertencia de que va a haber una consecuencia severa de parte de Dios para con estos varones que tanto mal habían hecho. Dice después de Ofni y Finés, que ya finalmente el profeta que llega a darle el mensaje a Elí, dice en el 34: y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Finés, ambos morirán en un día. Y yo entiendo que por lo que hacían estos, Ofni es objeto feo no identificado. Ese es ovni. Objeto feo no identificado. Bueno, fue una pequeña broma, la voy a editar. Bien, entonces eso ocurre con él. Pero ven el capítulo 3 cómo va, a pesar del mal ejemplo de un ambiente espiritual tan negativo, cómo va creciendo con sabiduría Samuel, como para que llegue a tener esta experiencia. A ver, ¿qué les parece esta experiencia de Samuel? ¿Sí? Capítulo 3. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia, obviamente. Ahora, ¿a quién generalmente le son dadas las visiones? Y lo sabemos hoy. ¿A quiénes? A los profetas. Bien, no había visión. Es decir, sí había profetas, porque uno había llegado con Elí y le había dicho que iba a pasar con sus hijos, pero no eran frecuentes, y los que había era terrible, tremendo lo que se le dijo a Elí. Dice 2: y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo del Señor, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, el Señor llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. ¿Qué estaba haciendo Samuel? ¿Qué estaba haciendo? Estaba. Y el Señor lo llama. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Lo llamó en el espíritu o fue audible? Fue audible, porque Samuel se despierta y dice: heme aquí. Pero vean a Samuel cómo reacciona en el 5. Y corriendo luego a Elí, le dijo: heme aquí. ¿Para qué me llamaste? O sea, sí fue audible.
porque él oyó una voz y pensó que era Elí, ¿sí? Estaba despierto. Va con Elí y le dice, ¿para qué me llamaste? Elí le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Esto es importante. ¿Y cómo es capaz que un ser humano tenga la capacidad de oír la voz de Dios, de responderle y de mantenerse en un ámbito de tal perversidad? ¿Qué fue lo que protegió y cuidó a Samuel? A ver, El encuentro de Ana. la espiritualidad de su madre, todo lo que le impartió Ana a través de los mecanismos que ya mencionamos. ¿Se dan cuenta de la protección? Que aunque esté en un ámbito así espiritualmente muy negativo, claro que no es de desearse, ¿verdad? Pero depende mucho de la espiritualidad de la madre en su embarazo. ¿Por qué? Porque eso forma parte de la creación de Dios. Bueno, sí, Karen. Me llama la atención porque estamos hablando que ministraba delante de Jehová, y Así sin es. embargo, acá está diciendo que no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Así es. Conscientemente no. O sea que él ministraba de acuerdo a lo que él Así le es. enseñaba, pero no. ¿Y saben cómo lo podemos probar? Cuando está María embarazada del Señor Jesucristo, ustedes saben quién es el que bautiza en el Espíritu Santo. ¿Quién es? ¿Quién es el que bautiza en el Espíritu Santo? El Señor Jesús. El Señor Jesucristo. ¿Y quién bautiza a Juan, su primo, que estaba en el vientre de su madre, de Elizabeth? Jesús, siendo embrión. O sea, no tenía conciencia plena desarrollada por el estado embrionario del Señor Jesucristo, pero ya está bautizando en el Espíritu Santo a su primo. O sea, porque el Espíritu no está sujeto a las cuestiones del desarrollo orgánico. Y eso deja una vez más que el espíritu no tiene edad. Claro, por supuesto que no tiene edad. Entonces, ¿por qué lo pudo hacer el Señor Jesús? Porque lo pudo hacer un profeta en ciernes o en desarrollo como lo fue Samuel. No tiene problema. O sea, dentro de una cuestión de tipo legal, ¿sí? Y la legalidad del Padre opera a partir del nacido. Pero estamos hablando, en el caso de Jesús y de Juan el Bautista, de aún no nacidos, pero ya presentes. Ahí no opera. Eso está bueno, ¿no? Sí. Pero ya una vez nacidos, ya opera en la justicia del Padre. Pero es necesaria la gracia. ¿Y qué operó en Samuel? Como para que se haya sostenido en un ámbito tan perverso como ese. La justicia del Padre va a operar en los hijos de Elí, Ofni y Finés. Pero entonces, ¿qué operó en Samuel? La gracia. Quiere decir que a través de la espiritualidad de la madre embarazada opera la gracia del Señor. Aún ya nacidos, aún creciendo como Samuel. Maravillosa protección espiritual. ¿Sí? Pero hay que saberlo para que las mamás sigan ministrando a sus hijos. ¿Me explicó? Eso es importantísimo. Bueno, seguimos leyendo. Dice después, nos quedamos, dice al 8, Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel. Qué interesante que sean 3 veces. Qué interesante que 3 veces Pedro haya negado al Señor. Qué interesante que cuando Jesús fue bautizado, ¿sí?, estuvieran presentes las 3 personas de la deidad. Qué interesante que 3 veces le haya pedido el Señor Jesús a Pedro: Pedro, cuida a mis corderos, cuida a mis ovejas, apacienta a mis ovejas. 3 veces.
¿Por qué 3 veces? Pregunto. ¿Por qué 3 veces? Y en el caso de Pedro, porque lo negó 3 veces. ¿Por qué 3 veces? Por la Trinidad. Porque son 3 las personas de la deidad. Porque estuvo el Padre, estuvo el Hijo y estuvo el Espíritu Santo. Y tenía que ministrarse a cada una. Cada una de las 3 personas tenía que ministrar en diferentes circunstancias. Sí, en este caso así fue. Por eso son 3 veces. Bueno, ya la tercera. Dice, va 3 veces. La tercera vez, cuando va la tercera vez, Samuel con Elí en el 7, que no había conocido ni le había sido revelada, el 8 dice, Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Vaya, sí, hasta que lo entendió. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare dirás, habla Jehová porque tu siervo oye. Así fue Samuel, y se acostó en su lugar, y vino Jehová, y se paró, y llamó como las otras veces. A ver, ¿quién se paró? Dios, porque dice, y se paró. O sea, se hizo presente, dice, y llamó, como las otras veces, audiblemente, le dice, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Qué obediencia, ¿no? Y Jehová dijo a Samuel, he aquí, haré yo una cosa en Israel, a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra él todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, cosa que había dicho un profeta, pero que ahora se le está dando a Samuel pequeño la unción de profeta. Le está dando una profecía. Quiere decir, y es la aplicación nuestra en lo que estamos hablando, que una madre espiritual, con la transmisión de la espiritualidad, como ya lo mencionamos, le prepara para el llamado ministerial a sus hijos. ¿Sí? Los prepara para un llamado al ministerio. ¿Ok? Lo facilita. Porque bueno, hay quienes, como todo esto de la lactancia y todo esto se hace en la vigencia de la memoria implícita, hay muchos que han tenido madres espirituales que les han impartido a sus hijos en el embarazo y aún en la lactancia, pero que la mamá probablemente no considera esto y que puede inclusive bloquear un llamado ministerial para los hijos. ¿Sí? Pero hasta que están grandes, cuando en su relación personal y su nuevo nacimiento se vuelve a realizar un nuevo llamado, como le pasó a Samuel. Y ese llamado es, te he preparado para algo que yo quiero que tú hagas. ¿Y cómo sería en el caso? O sea, ¿cómo una mamá bloquearía así un llamado ministerial? Cuando papá y mamá están muy involucrados en el sistema operativo del mundo. Claro, o sea, no de personas cristianas. Puede ser que hasta una madre cristiana que se alejó y que se fue a vivir en yugo desigual y que se olvidó de lo espiritual, pero si durante la lactancia, hasta los 3 años de edad, estuvo lactando, inclusive hasta antes de los 3 años, porque ahí dice 3 años, pero bueno, yo he conocido niños que las mamás les están dando lactancia, ya son casi grande, con bigotes, ya casi, ¿no? Ya entrega al hijo en el altar y apenas le está retirando la lactancia. Digo, son exageraciones, pero sí hay casos, pero bueno. Y durante todo ese tiempo hay esa impartición
y después se aleja la madre, pero la espiritualidad ya se transmitió. O puede ser porque la mamá no quiera entregar al hijo como tú. También, que se dan, por ejemplo. sí. ¿Qué prefieren? A ver, yo quiero que tú seas un gran profesional, ¿sí? Que seas ingeniero, que seas esto, que seas lo otro, y el llamado, pero Dios lo conserva y lo mantiene. Y después, cuando llegue el momento, puede ser, sí, un hombre exitoso, un comerciante, un profesional, etcétera, pero el llamado llega. Sí, sí, claro. Yo voy a hablar de mi vida, ¿no? Ajá, Algo que yo he aprendido. sí, En mi casa es como que yo y mi esposo estamos divididos, sí, ¿sí? sí. Y yo en un momento que no sé si todavía se me pasó, Ujú. me fui para el lado de lo religioso. Sí. Y eso produjo en mis hijas, yo tratando de entender, ¿no? Usted se está hablando y yo obviamente me voy a mi vida y a mi casa. Sí. Es como que ellas como que como que no les gustaba, como que, porque mi esposo por ahí, que yo se enoja, habla mal, dice cosas. Entonces en esa división, ¿sí? Porque ella preguntó cómo se hace eso para que no le pase. Sí. Por eso lo hablo. Entonces es como que en esa división, como que los hijos crecen con esa grieta. Sí. Pero también aprendí algo, porque lo viví en alguien que yo amo mucho, que tenía situación también de su esposo muy religioso, pero que ella supo contener a sus hijos, y también pasa por el tema de la mamá de ministrar a sus hijos, porque es algo como que yo no he sabido hacer, ¿sí? Amamantarlos en el sentido de ministrarles, de darles las palabras, de enseñarles, esto es de mi vida, estoy hablando, ¿no? Porque Sí, sí. me preguntaste y... Sí. Entonces yo veía el mismo caso, ¿sí? No con un esposo religioso, porque mi esposo no es religioso, pero como que veía al revés, y yo veía que sus hijos eran fuertes y han pasado por situaciones muy difíciles, muy tremendas, y sin embargo ellos estaban fortalecidos. Entonces digo, ¿cómo puede ser? Yo me hice preguntas, Sí. ¿sí? Comparándome lo Sí. que a mí me pasaba en mi casa con alguien que está muy cerca mío. Yo decía, Claro. ¿cómo puede ser? Si hasta ella se separó de su esposo, y sin embargo sus hijos aman a Dios, les sirven. Sí. Entonces, mucha responsabilidad tenemos nosotros las mamás. Claro. Más allá del lugar que pueda ocupar el papá. Por supuesto. ¿Sí? Y bueno, creo que queda probado con lo que hemos considerado acá. ¿Sí? Claro, porque tenemos la ventaja sobre llevar el bebé en el cuerpo, que el hombre no lo tiene. O sea, Así es. de administrarlo desde el momento cero. Sí, y sí, de sí. Y del apego que se genera con la lactancia, que es un momento muy de la mamá y el bebé. Claro. Por eso Pedro dice que la mujer es salva teniendo hijos. Pero lo dice en este sentido. No de que tenga muchos hijos, quiero ser muy salva, y tiene muchos hijos. No, imagínense, no. Es en este sentido. Es en este sentido. Sí, Julito. No, hay una vez hubo, le decía a usted, que eso es bueno para que lo sepan las mujeres también, que la mamá siente a los hijos Sí. como en su vientre hasta los 33 años. Hasta los 30. Hasta los 30 años. Hasta los 30 hay esa O sea, relación ese sentimiento del hijo. de hijo y madre. El amor Madre. maternal, sí. El amor filial, sí. El amor filial. Bueno. Sí, sí, doctor. Entonces, dijo algo y yo me quedé ahí pensando, el hombre, el humano, está sentenciado al llamado de Dios. Depende mucho. Porque viendo la cuestión de la redención, por eso la redención tiene dos aspectos. La de llevar el pecado y después la de participar del poder de la resurrección. O sea, tiene dos aspectos. Y un niño pequeño que crece como este Samuel, que ya tiene una impartición espiritual y unción de profeta desde pequeño, fue por una situación como la estamos analizando, pero quien no ha participado de eso tiene que morir, espiritualmente hablando, en la cruz, y resucitar juntamente con Cristo, para que se pueda definir eso. Pero puede ser que no,
¿sí? Puede ser que no. Ahora, por eso dice, y no es que se haga acepción de personas, porque no se dice en ese sentido. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. No habla de la salvación. Habla de ser llamados a los ministerios. Porque Efesios 4 así lo dice. Porque el Señor Jesucristo constituyó a unos, pastores, apóstoles, profetas, etcétera, a unos. Dice, no dice porque el Señor Jesucristo constituyó a todos los creyentes como apóstoles, profetas. No, dice a unos, ¿sí? Precisamente por eso. Sí, Melanie. En fin, la familia tiene siempre que ver, porque una de las frases más escuchadas es que es culpa de la iglesia que los hijos no quieren ir, Sí. pero en realidad, a punto de vista, Sí. está en la casa la situación por la que los hijos no quieren ir. Sí. Si se están quejando continuamente, yo hablo Claro. del tema pastores. Le echan toda la carga a los pobres pastores, es cierto. Yo me relaciono con muchos hijos de pastores y ¿cuál es el problema? Que en la casa siempre se quejan Sí. de la iglesia, entonces el hijo no va a querer ir a la iglesia porque en la casa no se ama la iglesia. Entonces, no solo es en el embarazo, es toda su vida Sí. que tenés que implantar el amor y la gracia de Dios para Ajá. poder amar Ajá. y ser lo que Dios quiere Claro, ser. por eso, cuando no hay una autoridad gobernante diseñada por Dios dentro del sistema de vida familiar, hay disolución. Y hay esa pérdida ahí, claro. Y todo va desde la familia, desde la primera iglesia. Que eso es. Bien, bueno, seguimos con la historia de Samuel. Fíjense en el 18. Dice, ya una vez que le ha dado la palabra profética el Señor a Samuel, dice el 18, y Samuel se lo manifestó todo a Elí, sin encubrirle nada. O sea, fue valiente. Entonces él dijo, el sacerdote Elí, Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo otra vez, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Y bueno, de ahí en adelante ya vemos el desarrollo de Samuel, cómo fue partícipe, aún en situaciones de gobierno, conjuntamente con el rey David, con el rey Saúl, con todos ellos, hasta que, bueno, murió Samuel, pero considerado como uno de los más grandes profetas del pueblo de Israel, ¿no? Entonces, ¿cuál fue el resultado de que hubiese surgido? Sí, uno puede pensar que alguien, cuando se le imponen las manos dentro de una actividad de culto, es cuando ahí empieza a operar. No, eso es simplemente un testimonio de parte de Dios a la iglesia de que algo ya se está confirmando. Pero todo esto proviene desde el vientre de la madre. ¿Sí? Desde el vientre de la madre. ¿Y qué hay cuando no? Sí. ¿Cuando no qué? Cuando la madre No pasa nada. admitió. A menos que nazca de nuevo esa persona. Aunque la mamá no haya tenido una actividad espiritual. O una contraria, o Sí. una con mala Claro, una actividad influencia. Oh, sí, o exacto. mala supervisión, o- Sí. Exactamente. Sí, Clau. Mi mamá no es cristiana, es católica. Sí. Y no hubo eso que usted dice, la administración, nada. Sí. Bueno, mi papá era alcohólico Sí. y cuando digamos, ella quedaba embarazada era como que ella no quería, ¿no? Entonces en varias situaciones ella como que no nos quería tener y nosotros vinimos igual. Pero cuando yo, digamos, era católica, fui a escuela de monja y después conozco al Señor y empiezo a venir a la iglesia, ¿no? En un momento en otra iglesia y después acá. Yo no sé qué pasa, ni cómo, no lo puedo explicar, no sé en qué momento, si yo tengo que decir puntualmente cuándo. Pero hay algo que pasa, ¿sí? Creo que son esas operaciones que Dios hace, ¿sí? Donde Dios, no sé cómo, usa padres espirituales, madres espirituales,
y se produce que vos das a luz. Ajá, así. Yo no solo sé eso. A mí no me pasó de chiquita, me pasó de grande, ¿sí? Y cómo pasa, no sé, pero sí sé que pasa. Sí, sí, sí. Bueno, estamos entendiendo en los porqués, ¿sí? Con todo esto ya entendemos por qué sucede. O sea, que puede haber embarazo, Sí. digamos, de grandes, donde vos, eso de que decía Pablo, ¿no? Que le estaba sufriendo dolores de parto Sí. por personas que no eran niños ni bebés, ¿sí? Pero creo que Dios hace eso, produce Sí, sí. nacimiento, Claro, claro. el mundo espiritual, Claro. y nos engendra ya. Sí. Y Pablo lo dice cuando habla de Onésimo, cuando lo recomienda. Sí, cuando le dice a este hijo que engendré en mis prisiones. Lo está diciendo Pablo. Entonces, quiere decir que el hombre participa espiritualmente en el nuevo nacimiento de algo cuando hablamos del Evangelio. ¿Sí? El Evangelio, por decirlo de alguna palabra, que se siembra la palabra, podríamos decir que se embaraza espiritualmente hablando a otra persona para que dé a luz un nuevo nacimiento de alguien. A ver, Caro y después Pati. Sí, Pati. Mi pregunta viene por lo que estábamos hablando en cuanto a cómo la madre había hecho este blindaje espiritual y todo lo demás. Y me venía a la mente que he estado escuchando argumentos y sobre todo como usted lo conoce, mi hijo, que en esto de donde él va y todo eso de la facultad y sobre todo lo que se mueve allí. Entonces, por ejemplo, había leído que es lo que dice: apenas naces te perforan las orejas, a los meses te obligan a pertenecer a una religión, un equipo de fútbol en algunos casos, a los años te dicen que te impongan en ideas sobre un libro dudoso, en ese mismo tiempo te dicen qué podés y qué no podés hacer siendo varón o nena, pero todo eso no es lavado de cabeza. Sin embargo, no les enseñan a la nena los derechos. Entonces yo decía, y entonces yo le planteaba, cuando esto lo hablamos con mi hijo, bueno, ¿y qué le vas a enseñar vos a los tuyos entonces si vos te moves con esa ideología? ¿Cómo vas a formar a tus generaciones? ¿Cómo ellos van a saber qué es lo bueno y qué es lo malo? ¿Quién se los va a decir? Entonces, y acá hablamos de la necesidad de ese blindaje espiritual, y sin embargo, estas ideologías se han metido tanto, sobre todo en la universidad, que es como que a la vez yo decía, wow, qué importante, y a la vez cómo, porque en realidad venimos orando mucho para que el Señor abra el entendimiento, porque estamos queriendo llegar también a esos lugares, digo, porque Señor, ¿cómo trabajamos contra esta ideología que está atacando de esta forma a los jóvenes? Sí, por eso es clave que el tiempo ha ganado, ¿sí? El tiempo ha ganado, porque si esto se hubiese atendido desde que estos jóvenes eran para ser concebidos, mucho se podría haber ahorrado. Pero esto ya estaba anunciado, de que toda la cuestión de las corrientes y las filosofías humanistas de los últimos tiempos se iban a dar, y ahora estamos viendo el resultado, ¿sí? Pero bueno, la clave está, si todavía puede ser rescatable nuestras hijas y todo, hay que hacerlo. O la neta, sí. Sí, Pati. Yo creo que hay una legalidad como madres y como padres. Ajá. Entonces, el hijo puede pasar o pensar de X forma o en contra aún de Dios, pero hay una legalidad en nosotros que ha sido dada por Dios. ¿Sí? Y yo creo que la oración de intercesión sobre nuestros hijos, y más pendientes de lo que la autoridad que nosotros tenemos en Cristo, el mismo Espíritu nos dice qué hacer con respecto al hijo que no entiende o está cegado o X, ¿sí? Yo creo que es muy importante que nosotros entendamos bien la función del Espíritu Santo y de saber y de aprender a vivir que si bien ellos podrán pasar por un tiempo de quebrantamiento, que la verdad, yo sí le pido al Señor, yo sí le digo al Señor, Señor, quebrántalo,
Y voy a ser quebrantada porque a mí también me va a doler, ¿sí? A mí también me va a doler, pero en eso está la salvación. Ahora yo digo, si a nosotros Dios nos rescató a los 20 y tantos años, a los 30 y tantos años, ¿por qué no a nuestros hijos? Pero sí saber qué pedir, sí saber y plantarse en donde debemos de hacerlo. Y entre más sepamos qué pedirle al Señor, ¿sí? Va a ser más rápido la respuesta del hijo, porque dice, serás salvo tú y tu casa, y yo lo reclamo como es, como tal lo ha dicho el Señor, ¿sí? El que ese hijo es mi generación, por lo tanto yo tengo una autoridad sobre ellos, porque nunca se deja de ser padre, nunca. Claro. Por lo tanto, nunca dejo de tener autoridad espiritual sobre mis hijos. Claro. Y eso yo lo he vivido y sé que así sucede, pero todo está en que también sepamos, no solamente que oigamos lo que está sucediendo, no, sino que nos activemos para ir en contra de toda artimaña, de todo pensamiento, de todo lo que el diablo quiere. Lo dice Josué, ¿no? Que debemos de arrancar, de destruir, de derribar todo lo que el diablo ha querido hacer en los corazones de los hijos, y que pongamos, ¿sí? Que pongamos blindajes, que pongamos que viendo no vean, que oyendo no escuchen. O sea, todas las cosas que también debemos de conocer espiritualmente que tenemos como padres. No podemos dar por perdido a un hijo. No podemos dar por perdido a un hijo, porque ni a un familiar, yo al menos ni a un familiar. Yo pensaba con respecto a justamente lo que dice Pati, ¿qué pasa con Eli en su negligente labor como papá, que viendo a sus hijos cometiendo grandes errores, no los amonestó, no los corrigió como debería? O sea, la consecuencia fue para los hijos que murieron, obviamente, como papá, que muerte un hijo, digamos. Pero, ¿qué pasa con ese papá negligente que está viendo a su hijo yendo mal y no haciendo nada? Es reclamado. Claro, bueno, se pagarán las consecuencias. Y fue gravísimo porque el día que llegó el cumplimiento de la profecía, se murieron los tres. Y no solamente se murieron los tres, sino una de las esposas de uno de los estos varones se murió en el parto. O sea, la familia quedó destruida, ¿sí? Parece que no tenía mamá, porque no se menciona. No se menciona, pero como sacerdote sí debía de haber tenido una esposa. Que los sacerdotes, y ahí estaban sus hijos, pero que estaba viva la esposa no dice. Pero sí, una familia muy controvertida, sí. A ver, doctor Claudia, pues sí. Quería decir que estuve escuchando recién y justamente creyendo que a lo mejor no somos llamados al ministerio, pero sí ante los desafíos o las circunstancias podemos tener acceso a la voz del Espíritu. Por eso, cuando escuchaba en el énfasis que Pati estaba mostrando la necesidad de que intervenga en nuestra vida el Espíritu Santo, me preguntaba, a lo mejor, en el caso mío, ¿no? Nacido de cualquiera, yo puede que no vaya a recibir llamado a ministerio, sí. Pero una vez nacido de nuevo o madurado, sí puedo recibir voz del Espíritu Santo, porque necesito vivir de esa voz, necesitamos vivir de esa voz. Claro. Sí, o sea, no hay una distinción de edad. Ser padres es un ministerio. Sí, el ministerio del matrimonio, el ministerio de ser madre, todos son ministerios. El ministerio quíntuple de Jesucristo es muy específico, ¿sí? Pero hay toda una serie de cosas que están consideradas dentro, porque todos los factores que lo forman están contenidos. Por ejemplo, el ser padre y madre de familia,
el ser hasta un buen ciudadano. Cuando leen ustedes Romanos capítulo 12, ahí está claramente establecido cuando habla acerca de los deberes cristianos, ¿sí? Hay de los que sirven, de los que presiden, de los que visitan a los enfermos, de los que exhortan, de los que son maestros de niños, o sea, toda una serie de actividades que si bien no son del ministerio quíntuple, pero sí son parte de una actividad de servicio, o sea que no hay ningún problema en eso. Sí, claro. Yo creo que el primer ministerio que tenemos dice que amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Soy yo guarda de mi hermano? Sí, soy guarda. Sí. Entonces, en la responsabilidad de saber, ¿sí? Dios a nosotros, a cada uno, nos va a decir, ¿qué hiciste con lo que te dije? Y nosotros no le vamos a poder echar la culpa ni a la iglesia, ni al pastor, ni a mi esposo, nada, porque Dios me lo dio a mí. Sí. Y Él va a estar cara a cara conmigo y no va a haber más nada. Y yo no voy a poder decir, lo que pasa es que no quería, lo que pasa es que no iba, lo que pasa es que tú. O sea, ¿qué hiciste vos? O sea, el primer responsable de Dios soy yo. Y no te hace falta ningún otro ministerio, solo saber que vas a estar frente a Dios. Claro. Y Él te va a pedir cuenta. Todo el ministerio de la reconciliación. Así es, todos estamos dentro de ese ministerio, así es. Bueno, vamos a avanzar un poco más porque nos estamos deteniendo un poco. En la página 30 se empieza a hablar de otro personaje, que es el profeta conocido como Juan el Bautista, ¿sí? Es otra situación, porque nos acordamos de ello, pero vamos a leerlo como está en su manual. Dice, Evangelio según San Lucas, capítulo 1, 5 al 24, 39 al 45. Y habla acerca de la madre de Juan el Bautista. Dice, en este otro caso referido debemos considerar un elemento más, la intervención del padre, lo cual es clave para la influencia ejercida en la relación de pareja por parte del marido para la mujer. Si bien con Ana, la madre de Samuel, hubo una actividad muy preponderante de ella y poca la de Elcana, su esposo, ¿verdad? Porque él le decía, sí, te amo, y sí, muy bien, pero acá vamos a ver que va a haber una preponderancia del varón, ¿sí? Con la mujer, en este caso con Elizabeth. Bueno, dice, la circunstancia afectiva de esta pareja ya muy madura, de un umbral espiritual alto, ya que Zacarías era un sacerdote en el culto judío del templo en Jerusalén, contribuían en gran manera al estado emocional de Elizabeth. Acordémonos de algo, no era un sacerdote de alta investidura, era parte del equipo de sacerdotes. Lo único que le tocaba hacer era vigilar y ver que todas las cosas del incienso y todo eso estuviera al tanto, que hubiera el incienso, que estuviera lo que usaban, o sea, era una actividad sacerdotal y que no era constante porque había muchos y por sorteo o se establecía una actividad, pero generalmente se llegaban a tardar, como en el caso de él, hasta 6 meses para que estuviera un solo día y todo el restante, o sea, 2 veces al año cuando mucho. O sea, era poca la actividad que se tenía. Ahora, ya estaban ellos dentro de una rutina, ya eran mayores de edad, ya eran ancianos, no había podido tener hijos Elizabeth, pero sin embargo estaba en el sacerdocio el marido. ¿Cuál había sido? Ya aparentemente Elizabeth había resuelto la esterilidad, no era como Ana, o sea, tal vez tuvo su tiempo, ¿no? También de amargura, de tristeza, no hubo una penina o tal vez sí lo hubo, pero ellos ya sabían, ya como algo parecido a otra pareja de gran edad que hubo un embarazo. ¿Se acuerdan quién? Abraham y Sara. Bueno, encontramos esta pareja muy parecida en esa situación. Y dice que aquí el umbral ya que Zacarías era un sacerdote en el culto judío del templo de Jerusalén, contribuirían en gran manera al estado emocional de Elizabeth. La noticia inesperada, pero feliz, de un embarazo tardío, de que se le anuncia el destino de su hijo, aún del nombre que debía tener, incidirían en la gestación del niño. El punto más relevante es cuando Elizabeth visita a María, su prima,
quien a su vez se encuentra embarazada de Jesucristo, y lo que es importante es el momento en que al recibir el saludo de María, literalmente la Biblia nos refiere: y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth, llena del Espíritu Santo, exclamó a gran voz. Fíjense qué interesante acá. El caso de Ana, ella le imparte la espiritualidad a su hijo y él se hace un profeta. Ahora, es el profeta que está dentro de Elizabeth, que cuando escucha el saludo de María, que está embarazada del Señor Jesucristo, el profeta Juan, que estaba en un estado de ser un feto de 6 meses de edad, de embarazo, de gestación, le va a impartir a su mamá, ¿sí? Y es llena del Espíritu Santo por parte del Señor Jesucristo, pero dice que también saltó dentro del vientre, es decir, a los 6 meses de embarazo, Juan es lleno del Espíritu Santo también, ¿sí? Porque ya estaba anunciado que iba a ser profeta. Fíjense, en el caso de Ana, él es confirmado en ser profeta cuando ya está viviendo en el templo, después de los 3 años de edad. Y acá Juan el Bautista es confirmado como profeta cuando todavía está en el vientre de su madre, porque lo anuncia el Señor: Él será esa voz que clama en el desierto. Él es el profeta de la transición entre el antiguo y el nuevo pacto. Y así es como, pues, ¿qué entendemos nosotros de esto? Que el Señor no está dentro de un esquema rígido, dentro de un sistema estricto, mecanizado, sino que Él tiene toda la libertad que también se nos puede conferir a nosotros como creyentes. Eso sacamos de enseñanza de esto, que no hay una estructura cerrada, rígida, inflexible, sino que nos habla de la soberanía que tiene el Señor sobre un estado como el que se describe aquí de un embarazo. Bueno, seguimos leyendo, al final casi dice: lo cual ya se había anunciado previamente por el mensajero de parte de Dios, cuando se le anuncia a su padre que y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Al evaluar estos acontecimientos, podemos comprender las interacciones emocionales entre estas personas. La relación de pareja de Zacarías y Elizabeth, de su umbral de espiritualidad, de la propensión mental de ambos de ver renovadas sus aspiraciones de ser padre y madre, de que el niño sería alguien especial en su entorno social y aún espiritual, de que el niño que nacería aún en el vientre de su madre tendría evidencias de la interacción de Dios y el feto de 6 meses de gestación, y finalmente el resultado de todos los factores mencionados y constatados en la vida y acciones realizadas por Juan el Bautista. Porque en cuanto pudo, Juan se fue a vivir al desierto. ¿Se acuerdan? Aislado totalmente. A ver, yo pregunto, ¿Samuel estuvo aislado de las cuestiones espirituales? Sí fue un aislamiento, porque dice que no sabía nada de Dios, ni la palabra no le había sido revelada. ¿Se acuerdan? Sí. Ahora, Juan el Bautista, antes de presentarse como el profeta de la anunciación de la venida del Cordero de Dios, ¿estuvo aislado? ¿Tenía revelación de la palabra? Todavía no. Se fue a vivir al desierto, que se vestía con piel de camello, comía langostas y miel. Es una vida austera totalmente. ¿Qué quiere decir esto? Que el intelecto está no necesariamente apegado a la revelación, sino que la revelación puede ser impartida a través de la espiritualidad de la madre. ¿Me explicó? Entonces, esto nos prueba por la historia de Samuel y por la historia de Juan el Bautista, que las mamás deban entender que aún en circunstancias adversas como la que se mencionaba, en un aislamiento de los hijos, pero si se pudo impartir algo, por eso de ahí la importancia de que una madre embarazada pueda ministrar a su bebé dentro del vientre, para que esto se permanezca. Dice, podemos concluir en el análisis de estos pasajes biográficos de las vidas de Samuel y Juan el Bautista. Este cuadro que está ahí en la página 31
lo decimos. Primero, el estado de estrés generado por sus convicciones. Estamos hablando de Ana y de Elizabeth, ¿está bien? Y bueno, obviamente de Samuel y de Juan el Bautista. El estado de estrés generado por sus convicciones, su pareja y el entorno social de ambas madres. B, los momentos de situaciones personales de oración, porque ambas oraron. C, la relación de pareja de ambas. D, la propensión psicológica de ambas a un eventual embarazo. E, en el caso de Samuel, el estímulo de Ana y activación de su área cerebral en el lóbulo temporal y sistema límbico, el emocional. F, en el caso de Juan, la neurotransmisión compartida entre su madre Elizabeth, que aunque ya era grande, pero funcionaban sus neurotransmisores, y Juan, en un momento altamente significativo en el terreno de lo espiritual, en el momento en que recibe el saludo de su prima María, madre de Jesús. G, en ambos hijos, la definición de vidas intensamente involucradas en situaciones espirituales por toda su vida. Y H, la fe en ambas mujeres y el conocimiento profundo del carácter de Dios, que les fue revelada a ambas, a Ana cuando está orando en el templo de Silo, y a Elizabeth cuando recibe la noticia de que va a tener un hijo y que es por parte de Dios mismo que le ha hecho ese milagro, ¿sí? Todas involucradas en un ámbito espiritual, de una intención muy bien definida, que si bien lo podemos considerar como hombres excepcionales, Samuel y Juan, pero hoy, con lo que revela Pedro en la primera carta de él, cuando habla acerca de que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, ¿sí? Ahí entendemos que ya a todo nacido de nuevo tiene esa configuración de sacerdocio, que ya en sí es un ministerio y que se desarrolla en el ministerio de la familia. ¿Está bien? O sea que no hay problema que sea un llamado ministerial, no hay problema que no lo haya, pastorado o apostola, como sea, pero sí hay un ministerio en la familia que es precisamente eso, que como lo hemos dicho antes, el sacerdote de la casa es el padre y pastor, y la madre es la profeta y maestra en la primera iglesia. Laurita y después Pati, sí. ¿Por qué dice la mujer se salvará teniendo hijos y no dice el hombre en el sentido de que el hombre y la mujer? Porque, a ver, les digo algo. Esto tiene una causa desde el origen de la creación del hombre y la mujer. A ver, y ayer que estuvimos un estudio de matrimonios lo mencioné. Cuando fue creado el hombre, dice el Señor en el Génesis, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Está bien? Y creó a Adán. Sí. Pero creó a Adán, ahí estaba Adán. ¿Dónde estaba Eva? Adentro de Adán. Y cuando el Señor crea a Eva, dice, y él dice, yo le haré ayuda idónea a Adán. Ya no habla hagamos, sino que Jehová dice, el Padre dice, le haré él. ¿Por qué? Porque de la esencia y de la persona de Adán ya estaba contenida Eva. Adán ya había tenido experiencia en la vida, porque ya estaba vivo y activo en la creación, pero estaba solo. Y dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Toda esa experiencia de vida que Adán vivió, experimentó la soledad, con una sabiduría privilegiada, de una comunión personal con el Señor, que ya la tenía impresa en él, ya con una configuración inclusive aún hasta genética en Adán, le es tomada a Eva y se le da forma de mujer y se la lleva a Adán. Pero ya lleva, o sea, Eva no fue creada de la tierra directamente, fue Adán, sino que por causa de Adán fue hecha la mujer y fue tomada y sacada de ahí. Eso hace que el hombre,
como creación de Dios en género, es copartícipe automático de todo lo que la mujer pueda hacer. Por esa circunstancia, por el origen. ¿Sí? Sí, Pati. Dios no nos creó para ser siervos, Dios nos creó para ser hijos. Y darle generaciones. Así es. Así lo dice la palabra. Sí. Entonces el hecho de ser hijos de Dios y darle generaciones, ya estamos cumpliendo con el diseño de Dios. Así es, correcto. Correcto. Bien. ¿Está bien? ¿Vamos bien? ¿Alguna duda? ¿Quedó claro este punto? Muy bien. Nos vemos la próxima sesión. Que Dios los bendiga. Muy bien.